libro de los Hechos contiene mucho significado de lo que es la iglesia. El tema es el plan del Señor para el rescatado. Ese es el tema. El plan del Señor para el rescatado. Vamos a leer Hechos 9, del versículo 10 al versículo 22. Dice así: Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado el alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Estamos continuamente siendo expuestos a la palabra de Dios en este hermoso libro de los Hechos. La narrativa que estamos observando es de Teófilo. Teófilo es un historiador y él está escribiendo este libro Lucas. Lucas es el historiador. Él está escribiendo a este hombre llamado Teófilo. Y la razón para la cual escribe este libro es para que Teófilo observe las obras que Cristo sigue haciendo en ese tiempo. Y lo va a hacer ahora con su iglesia. Para Teófilo esto iba a ser trascendental. Es más, pasar por esta historia para Teófilo iba a ser sorprendente. Porque podía ver de primera mano a través de la historia cómo un hombre ha sido salvado y ahora cómo se ha incorporado para ser usado por Dios. Ahora, ¿quién es este hombre? Este hombre es Saulo. Hemos estado observando un poco de él en alguna de las exposiciones. Un libro cita de Saulo de esta manera. Dice: él era un hombre de fuerza y carácter como Moisés, Elías e Isaías, que tenían que hacerle frente a sus luchas a solas. Para este otro hombre, cité de un personaje, ve a Saulo como un Elías, como un Moisés. Claro, si tú ves la vida de Saulo, vas a ver que él a solas también, esos 3 días, después que el Señor fue en búsqueda de él, quedó ciego, ahora estaba ahí solo, meditando, pensando, orando. Pero estaba pensando un poco más cómo encarar todo este tema, y es inevitable ver lo que en un momento Pedro dijo de esta manera. Hechos 3, 14, 15. Dice así: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El libro de los Hechos se encarga de poner como en un estrado a los testigos fieles de Jesucristo, que son los apóstoles. Y todos los que y los que han leído la historia, los que van a escuchar una predicación, los que ven el libro de los Hechos, van a ver en un escenario ahora a estos apóstoles. Cuán fieles han sido
y a qué punto estuvieron en llevar el evangelio sin importar lo que les va a suceder. Testigos fieles. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen por esto, porque reconocen quién es Cristo. Pedro dice, el justo y santo. Y no solamente eso, sino dice que Él ha resucitado. ¿Por qué estamos acá reunidos? ¿Por qué hemos participado de la cena del Señor? Se trata de lo mismo. Porque estaríamos perdiendo el tiempo si Cristo no resucitó. Cristo resucitó y por eso nos reunimos. Y no solo eso, reconocemos quién es Él. Él es santo y justo. Y así como estos hombres que fueron testigos en llevar la palabra de Dios, nosotros de la misma manera tenemos que hacerlo, ser testigos fieles al llamado. Y de esto se trató. Jesús le dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en estos 9 primeros capítulos que hemos visto el desarrollo de estos testigos que fueron fieles, que a pesar que comenzó un poco de la hostilidad, a tal punto que fue incrementándose y matando a un hombre llamado Esteban, hemos visto cómo Dios ha usado a hombres débiles y frágiles para que lleven el evangelio, pero lleven con valentía el evangelio. Y entonces hemos visto que ellos fueron fieles en Jerusalén, ellos fueron fieles en Samaria. Hemos visto a Felipe, ¿te acuerdas? Felipe, el predicador, el evangelista, predicó el evangelio. Pedro aún fue hasta Samaria también. Pero ahora falta lo último de la tierra. Bueno, el Señor se provee de herramientas para que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. ¿Y quién iba a ser ese hombre que iba a ser ese instrumento? Bueno, acá aparece este personaje llamado Saulo. Para ese momento, Saulo era conocido como el gran hombre perseguidor, como el caudillo llevando a multitudes a buscar a los cristianos, dispuesto a hacer lo que sea para desaparecer esta secta en medio del judaísmo. Él creía que hacía lo correcto. Él pensaba por el celo que tenía supuestamente hacia el Señor, ese celo, ese deseo grande que tenía por su nación, por su religión. Pero este hombre va en ese deseo y cuidando su religión. Dios va a ir en búsqueda de él, Jesucristo. Y se va a presentar, y hemos visto eso, ¿no? Hemos visto camino a Damasco, el Señor se le presenta a él. Y ahora Saulo, de ser un perseguidor, ahora es un hombre sencillo y humilde en un sentido. Está ciego y ahora va a ser llevado dentro de Damasco. Y hasta ahí nos hemos quedado en la historia. Cuando vemos hoy también personas que son salvadas por el poder del evangelio, nos preguntamos, ¿qué Dios tiene para ellos? ¿Qué plan tiene Dios para aquellos que son rescatados? ¿Hay algún plan? ¿Quiénes ahora son sus nuevos compañeros de aquellos que fueron rescatados? ¿Y qué evidencias se observa en los que han sido rescatados? Bueno, Saulo va a demostrar todo esto. En Saulo se va a poder ver qué plan tiene Dios para un hombre que fue rescatado. En Saulo se va a poder ver quiénes son ahora los nuevos compañeros de un hombre que fue rescatado. Y también en él se va a poder ver evidencias que él realmente fue rescatado del mundo de las tinieblas. Y eso es lo que vamos a ver acá. El plan del Señor para el rescatado. Ok, y en primer lugar, vamos a observar la solicitud del discípulo al mandato de su Señor. La solicitud del discípulo al mandato de su Señor. Desde el versículo 10 hasta el versículo 12. La solicitud del discípulo al mandato de su Señor. Y empieza diciéndonos de esta manera, ¿no? Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ananías. Bueno, nos dice ahí en Damasco había un discípulo, y no era el único. Porque Saulo estaba yendo a Damasco, y estaba yendo a Damasco para tomar a muchos cristianos. Pero el Señor escoge a este hombre, Ananías, por una razón. Pero ¿cómo llegaron hasta este lugar en Damasco? Bueno, tienes que recordar la diáspora, ¿no? Cuando persiguieron después que mataron a Esteban, comenzaron a buscar a los cristianos y ellos tuvieron que salir a diferentes lugares. Y ahí hay un grupito ahí en Damasco. Y Damasco es una ciudad que queda a 80 kilómetros del mar Mediterráneo. ¿Pero por qué es importante todo esto?
porque Damasco era un punto estratégico para el comercio. Y Saulo sabía muy bien esto. Saulo sabía que ese lugar era clave porque por ahí transitaban los que venían del norte para ir para el sur, tenían que pasar por Damasco. Entonces, para Saulo, destruir a los cristianos en ese lugar era clave. Entonces, él va hacia Damasco, pero en la historia bíblica muchas veces encontramos este lugar nombrado. No sé si te acuerdas, por ejemplo, de Abraham, su discípulo, su siervo Eliezer. Eliezer era un damasceno, era de Damasco. Y este lugar era muy conocido. Y ahí es donde el Señor encuentra. ¿Y quién es este que va a estar ahí en Damasco? Ananías. ¿Sabes qué significa Ananías? Su nombre, el nombre de Ananías significa Dios se ha revelado. Dios se ha revelado. Y así como este personaje llamado Ananías, hay varios personajes en la Biblia que se llaman de esta misma manera, Ananías. En el libro de los Hechos hemos visto también a otro personaje que se llamó Ananías. ¿Te acuerdas que el Señor lo mató? Ananías y Zafira. Ananías en la historia tenemos ya. Y en el Antiguo Testamento hay varios Ananías también. Por ejemplo, uno de los amigos de Daniel se llamaba Ananías. Entonces, este nombre era muy común en aquel tiempo. Bueno, pero este personaje que estamos viendo ahora es un discípulo. ¿Y qué es ser un discípulo? Ser un discípulo es esto. Bueno, nosotros estamos teniendo en la iglesia clases de discipulado. ¿Y qué esperamos de los que están en el discipulado? Esperamos esto. Esperamos que esta persona pueda ser uno que pueda oír y hacer. Eso es ser un discípulo. Es uno que está debajo para oír y hacer. En cierta manera, nadie deja de ser discípulo. Todos somos discípulos. Y somos discípulos del Señor. Estamos oyendo para hacer. Aplicamos lo que oímos. Y de cierta manera, también te digo, todos estamos bajo influencia de hombres acá. De hermanos, de hermanas, las hermanas entre hermanas están siendo influenciadas para oír y hacer. Eso es ser un discípulo. Y Ananías es un discípulo, pero es un discípulo, un aprendiz, un alumno, es un alumno del Señor. Y esto te dice el texto. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, así se llamaba este discípulo. Fíjate el texto, dice, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. La forma como el Señor ha hablado en el Nuevo Testamento también es llamativo, ¿no? Acá ves por una visión, habla, el Señor se ha comunicado por ángeles. Bueno, esto es la manera como se está desarrollando esta historia. Y por visión a Ananías se le presenta el Señor. ¿Y quién es ese Señor que se le presenta? Por el contexto, tú puedes ver que es Jesucristo. Jesús es ese Señor. Este pasaje te puede ayudar, y nos puede ayudar a todos, para que cuando alguien te toca la puerta y te dice Jesús no es Dios, con este pasaje, con todo el contexto y cómo se le nombra a Jesús Señor, puedes decirle que acá está diciendo Kurios, que es dueño, amo, la misma palabra que se usa para Dios. Él es el Señor. Entonces, Ananías es ese discípulo del Señor. Y bueno, acá dice, el Señor dijo en visión a Ananías. ¿Qué le dice? Dice aquí el Señor dijo en visión a Ananías. Ananías. Eso fue. Le dice su nombre, Ananías. Bueno, el Señor nos conoce a todos y por nombre. Eso es lindo saber. Conoce tu nombre. Y acá lo conoce Ananías. Pero fíjense lo que pasa. Dice, y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Sabes? En las traducciones varía un poquito la palabra. Esta idea, heme aquí, en realidad en el griego no está. Está la palabra Señor. Esto, heme aquí, está como la idea implícita. Lo que quiere decir es que el Señor en visión le dice, Ananías, Señor, lo que está diciendo él, heme aquí, Señor, está oyendo. Esto te habla mucho de este personaje. Este hombre es un hombre que es discípulo, como se le nombra acá, porque es sensible a la voz de su Señor. Hubiese sido lindo, ¿no? Conocer hombres, hubiese sido lindo estar en ese tiempo, ¿no? Saber un poco cómo la dinámica del cristianismo llevarían ellos en medio de la persecución, de la hostilidad. Ahora ellos
tienen ese corazón sensible a escuchar la voz de su Señor. Señor. Pero alguno podría decir acá, pero a mí me gustaría escuchar una visión también y para decirle, Señor. Bueno, no hay más visiones. Y tú dices, pero bueno, entonces, ¿cómo sé que el Señor me está hablando? Bueno, tienes la palabra de Dios. Y el Señor ahora te habla por acá. Y tú tienes que decir, Señor, heme aquí, Señor. Bueno, acá Ananías tiene ese principio de obediencia. Le dice, heme aquí, aquí estoy. Señor, esto, como te dije, significa gobernante, tú que gobiernas toda la creación. Y le dice más adelante, y el Señor le dijo, ¿qué le dice? Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Hemos hablado de muchas veces cómo el Señor da órdenes y acá es sencillo la orden. ¿Sabes cuál es la orden acá? Ve. Levántate es la forma, lo que tiene que hacer. Después le dan las directrices a la calle derecha. Como lo que te da la idea es que en aquel tiempo las calles tenían nombres también. Jamaica 291 es donde yo vivo. Y allá en aquel tiempo había una calle que se llama Derecha. Algunos piensan ahí recto, derecho, pero bueno, la calle que se llama Derecha. Y la orden es clara. Le dice, levántate y ve. Ve a ese lugar. Bueno, ya hemos hablado de las órdenes en otra predicación. Tenemos que ser obedientes a las órdenes. Y acá Ananías va a ser obediente. Pero en esta información que el Señor le da, le dice, ve a la calle que se llama Derecha. Y dice, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Este no es Judas el Iscariote, ¿ok? Es otro Judas. ¿Okay? Bueno, en casa de este hombre llamado Judas, busca a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. La descripción que el Señor da de Saulo es interesante. Aparte de decirle dónde está, en casa de quién está, ¿sabes? El Señor pone como un énfasis lo que está haciendo Saulo. Dice, él ora. Él ora. Esto te da varias cosas para pensar de Saulo. O sea, Saulo ya es un hijo de Dios. O sea, el Señor lo salvó. El Señor tiene un plan para él. Pero la actitud que él está teniendo es de un hombre que está dependiendo. La oración revela lo que es dependencia. La oración revela dependencia. Quiero que evalúe de esta manera. Hace un momento escuchábamos en cuanto al orgullo. ¿Sabes cómo se manifiesta el orgullo? El orgullo se manifiesta cuando uno es independiente, no dependiente. Una persona dependiente va siempre a estar sometido a alguien. Y Ananías al Señor y Saulo en oración también al Señor. La oración revela dependencia, revela humildad. Entonces, si tu vida de oración es estéril, tu comunión con el Señor así es, estéril. ¿Cuánto tiempo gastamos orando? Acá Saulo revela la actitud que está teniendo revela cómo es este hombre. Está sometido a Dios, espera pacientemente en Dios, confía plenamente en Dios. Este es Saulo. Esto dice porque él ora. ¿Recuerdas que Jesús un momento dijo, y cuando ores no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las calles para ser visto por los hombres? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Te acuerdas que Jesús lo dijo esto en el Sermón del Monte? ¿Y sabes apuntando a quiénes? A los fariseos. ¿Y Saulo qué era? Un fariseo. Puede ser que Saulo oraba para ser visto por los hombres, porque era un fariseo. Y que cuando tocaba a las 9 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde, donde estaba, se detenía, levantaba las manos y sus oraciones prescritas lo recitaba. Y todos los miraban, wow, mira este hombre, cómo ora, wow. Pero simplemente era fachada. Pero ahora Saulo no está frente a personas. No se muestra cuán bueno es.
no se muestra cuán piadoso es. Está en soledad orando. Ahí se ve a los hombres de Dios, en su soledad orando. Así está Saulo, orando. Y el Señor lo reconoce. Él ora. Le dice, Ananías, levántate y ve a ese lugar porque hay alguien que ora. El distintivo de alguien que ha sido salvado es que continuamente depende del que lo rescató. Y Saulo ha sido rescatado y ahora está dependiendo de quien lo salvó. De Jesús, humilde, está siendo salvado. Entonces la oración es tan vital para la salud del creyente. Es tan importante. La oración es una manera de reconocer que tú no diriges lo que haces y no estás esperando que Dios siga dirigiendo tu vida. La oración revela que tú no diriges. Y dices, voy a orar por esto, voy a orar por lo otro, y voy a orar para ir, no sé, hasta el jockey. Es importante orar por eso. Es importante que voy a orar por hablar con por esto. Y bueno, en el grupito de WhatsApp, haciéndolo más práctico, pedimos que oren. Y lo que se ve es lindo, ¿no? Las manitos cruzadas, que ponen varias manitos cruzadas. La pregunta que haríamos es, ¿se pararon a orar ese momento? ¿O es que estás diciendo voy a orar y luego nos olvidamos? Una manera práctica es parar y orar. Y si no vas a orar, no pongamos la manito, ¿no? Porque seamos hipócritas. La oración revela dependencia. Y acá Saulo está revelando dependencia. Ora. Y Jesús le dice a Ananías, ve porque él ora. Entonces, más que nunca, Saulo ahora reconoce, necesita más. Su vulnerabilidad lo llevó a observar su debilidad y reconocer la grandeza de su Dios. Bueno, el versículo 12, fíjense que dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Eso le dice, ha visto en visión. ¿Y quién le dio esa visión para que Saulo vea que viene Ananías, un hombre llamado Ananías, y que va a recobrar la vista? Dios, el Señor mismo también. Entonces el Señor le está revelando a Saulo lo que va a pasar y le revela a Ananías que vaya a ese lugar. ¿Y qué actitud tiene el discípulo? Esto, Señor, heme aquí, Señor. Bueno, esta es la solicitud del discípulo al mandato del Señor. Y quiero hacerte algunas preguntas. ¿Quién es tu Señor? ¿Eres discípulo del Señor? La otra pregunta es, ¿obedeces al Señor? Y la última pregunta sería, ¿cómo es tu vida de oración? Entonces el primer punto fue ese, la solicitud del discípulo al mandato de su Señor. En segundo lugar, el plan del Señor para la vida del que fue rescatado. El plan del Señor para la vida del que fue rescatado. Versículo 13 al 16. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para poder prender a todos los que invocan tu nombre. Esto es hermoso acá. ¿Sabes por qué? Y dices, ¿qué podemos ver de esto? Acá puedes ver algo importante. Ananías tiene un testimonio de la vida de Saulo. No sabemos cuán importante era Ananías para la congregación o para los creyentes ahí en Damasco, pero lo que sabemos es que él se enteraba de quién era Saulo de Tarso. Porque el Señor le dice un hombre llamado Saulo de Tarso, del lugar todavía, para que no haya equivocación. Y Ananías se da cuenta y dice, Señor, sabemos que este hombre es así. Lo que te dice es que Saulo tiene un testimonio. ¿Te digo algo? Todos dejan un testimonio. Todos. Tú tienes un testimonio de mí y yo tengo un testimonio de ti. De quién eres y tú tienes un testimonio de quién soy yo. Hasta en la medida cómo me he presentado y tú cómo te has presentado delante de mí.
Todos dejamos testimonio. La pregunta es, ¿qué testimonio tienen de ti? ¿Qué piensan de ti? Cuando tu nombre viene a la mente de tu hermano, el nombre de tu hermano viene a tu mente, ¿qué piensas de él? Bueno, ese es el testimonio que tienes de él. De cualquier persona también. Saulo era un incrédulo y Ananías tenía un testimonio de este hombre. ¿Sabe cuál era el testimonio? Era un perseguidor. Era diríamos, un enemigo, ¿no?, del cristianismo. O sea, lo que quiere decir que el testimonio revela la conducta de una persona. El testimonio que dejamos es trascendental. Puede ser un mal testimonio o puede ser un buen testimonio. Pero ¿sabes lo que habla el testimonio? El testimonio te habla de qué lo gobierna, qué desea, qué quiere. Te aseguro, lo poquito que sabes de alguien puedes sacar una conclusión. Quizás estés cerrando a conocerlo más para que sepas más de su testimonio, pero puedes saber qué lo gobierna, qué desea, qué quiere. Y acá Ananías tiene esto. No le está diciendo, Señor, no quiero ir, sino le está diciendo, Señor, sabemos que Él es así. El testimonio de Saulo era fuerte, era conocido. Este era el testimonio de Saulo. Pero hay algo acá, ¿no? Algo más dentro de todo esto. Dice, Señor, he oído que de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Sabes qué dice de los cristianos, Ananías? Santos. Qué hermoso. Para Saulo, ¿sabes quién eran los cristianos? Los del camino. Para los cristianos, ¿sabe quién era? Santos. Santos. Esto es lo importante. Lo importante es qué es lo que sabemos nosotros, en quién hemos creído. La idea de santos, hemos sido consagrados. Los que han sido consagrados, Señor, son tomados por Saulo. El que dice a estos, de los del camino, o sea, como una forma despectiva porque tiene otra conducta que no es igual a la nuestra. Bueno, acá está cómo se describe aún a los creyentes. Mientras para la sociedad judía los cristianos eran conocidos por los del camino, para Ananías era observado como esos santos. Y es más, algo más dice al final. Dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que dice, invocan tu nombre. ¿Saben lo que hacen los santos? Así se evidencia quién es un consagrado. Invoca el nombre del Señor. Lo que hacía Saulo. Saulo, cuando fue salvado, le dijo al Señor a Ananías, Ananías, ve porque él ora. Lo que está haciendo en esa oración es hablando con Dios, invocando. Y acá Ananías dice, este hombre perseguía a los que invocan tu nombre. Una descripción de una persona que es salvada va a ser eso, o una forma de ver es porque invoca el nombre del Señor continuamente. Hay muchos pasajes que hablan de invocar el nombre del Señor. Juan 14, 13, 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y es más, Jesús dijo esto, mas todo esto harán por causa de mi nombre. Los que invocan tu nombre. Invocar el nombre de Cristo traía hostilidad de los enemigos. Y Saulo mismo había dicho esto, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús. Saulo tenía este deseo de borrar de la boca de los individuos el nombre de Jesús. Yo tenía este deseo, dice Hechos 26, 9. Y fíjense el versículo 15, ¿cuál es la respuesta del Señor? Y el Señor le dijo, ¿qué le dice? Ve. El mandato es práctico. Ve, levántate y ve y haz esto. Pero es hermoso algo acá, ¿no? Lo hermoso es que Ananías dialoga. Le dice, Señor, yo he visto esto. Y otra vez viene la respuesta del Señor, ve. ¿Sabes que
la comunión con el Señor no ha cambiado. Es de la misma manera. Porque hay cosas que puedo no entenderlo, pero le puedo decir, Señor, no lo entiendo bien. Y otra vez leo la palabra y otra vez veo el mandato. Es tan claro. Pero es a través de la escritura, a través de la palabra, que ahora voy entendiendo lo que Él pide de nosotros. Y bueno, acá es el Señor hablando con él y dice, ve. Y me encanta esto porque dice, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Hermosa verdad para aquellos que han sido salvados y comprados con la sangre de Cristo. Saulo ahora sería un instrumento especial en las manos del especialista de Jesucristo. Para Ananías, Saulo era una amenaza. Para el Señor es un instrumento. Hasta ese momento, Ananías tenía un testimonio y un testimonio malo de Saulo. Pero ¿sabes qué hace que los creyentes puedan ver de otra manera a otra persona? Solamente esto, cuando la vida es transformada. Cuando el Señor realmente transforma esa vida, ahora podemos decir esto, lo que está diciendo acá el Señor. Instrumento escogido me es este. Cuando pensaba en esto de cuando Ananías dice, pero Señor, Saulo hacía esto, quiero que pienses algo, no quiero traerte a tu mente algo doloroso, pero hemos pasado seguramente situaciones difíciles nosotros por otras personas. Y lo que acá a la mente de Ananías está trayendo es esos momentos dolorosos de cómo era hostil Saulo. Es fuerte. O sea, cuando dice, Él toma a los que hablan tu nombre, Señor. Y si tú lees los pasajes, ¿cómo lo hacía Saulo? Lo hacía, a ver, tú, venga, ¿me pueden acompañar? ¿Así lo hacía? No, los arrastraba, los tomaba, los arrastraba. Y la imagen que tiene Ananías es eso, de un hombre hostil. Pero ahora es un instrumento. ¿Quién puede hacer de lo que no es algo? Solo Dios. De algo negativo, algo bueno. De algo que está destruido, lo puede construir, restaurar. Y es el Señor. Y de esto se trata la vida cristiana, ¿no? El Señor transforma la vida. Saulo ahora era un hombre que vive, un hombre que salió de las garras del infierno, como se oyó decir en la parábola del hijo pródigo, estaba perdido y fue hallado. ¿Te acuerdas del papá cuando habla con su hijo el mayor y le dice, ¿por qué haces tanta fiesta por este? ¿Acaso papá no se te llevó todo lo que le diste y lo malgastó? Y el padre le dice, porque mi hijo era muerto, ahora ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Saulo es este hombre, fue hallado, ha revivido, es un instrumento. ¿Sabes? Si ves tu vida como que lo mereces el lugar que tienes, te equivocaste. Pero si ves tu vida como algo que no mereces hoy lo que estás haciendo, como lo que hoy tienes por gracia a todo, estás en el lugar correcto, piensas de la manera correcta. Saulo no se ha enorgullecido por lo que es, en ningún momento. Este es un hombre humilde, siempre tuvo esa postura. Nunca buscó la atención hacia él. Siempre él habló de Cristo. Siempre él quiso no estar en el lugar de la atención. Él decía, yo no vengo con palabras humanas y sabias. Yo vengo a traer solamente el nombre de Cristo. Este era Saulo. Y este iba a ser instrumento. ¿Y sabes qué significa la palabra instrumento? La palabra instrumento significa esto. Vasija, objeto. Un vaso. Saulo es un vaso. Hermanos, todos somos instrumentos del Señor. Si no sabías, todos somos instrumentos del Señor. Y tú dices, ¿todos en serio? Sí, todos.
pero no todos los instrumentos son iguales al otro. Hay dos tipos de instrumentos. Hay dos tipos de vasos. Unos de honra, otros de deshonra. Fíjate un pasaje. Fíjate este pasaje de 2 de Timoteo 2, del 19 al 21. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. 2 de Timoteo 2, del 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos para usos honrosos y otros para usos, ¿qué? Viles. El apóstol Pablo escribe esta segunda carta a Timoteo. Y en el contexto de la carta, de este pasaje exclusivamente, versículos antes le va a hablar de los falsos maestros. Y estos falsos maestros van a recibir lo que son. Pero Pablo va a decir esto, pero Timoteo, el fundamento de Dios está firme. O sea, a pesar que haya esos falsos maestros, el fundamento del Señor está firme, es inamovible. Nada va a cambiar, porque el que edifica la iglesia es Dios. El que edifica la iglesia es Dios, no ningún hombre. Así que la iglesia no va a ser destruida. El fundamento de Dios está firme. Pero cuando piensa en la iglesia, dice esto. En una casa, usa una metáfora. Hay dos tipos de vasos. Vasos de honra y vasos viles. ¿Y qué son esos vasos de honra que dice oro y plata? Madera y lo otro dice y barro. Vasos viles. Bueno, como en aquel tiempo, un vaso de honra era para usar cuando se comía, se sacaba los mejores vasos para invitar a los amigos, la mejor copa, los mejores vasos, los enseres, para poder disfrutar con los amigos, con las visitas. Pero había otros recipientes donde se echaba la basura, el excremento. Y esos eran vasos viles, pero todos están en una sola casa. Esto es lo sorprendente. ¿Sabes qué? Lo sorprendente es que no todos de acá son vasos de honra. Y no todos de acá son vasos viles. Y quizás tú digas, ¿cómo se llega a ser un vaso vil? Cuando tú desprecias el evangelio, eres un vaso vil. Pero al fin y al cabo eres un instrumento. No puedes salir de la voluntad de Dios. Él es soberano sobre todo. Él es el Señor de todo. Y por más que no quieras, y por más que niegues el evangelio, no te importe el evangelio y lo desprecies, al final a cabo eres un instrumento para que el Señor, aún en tu desobediencia, al final sea exaltado y glorificado. Un vaso vil o un vaso de honra. Y acá la idea de vaso de honra, porque Pablo le va a decir así. Fíjense el versículo 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Se limpia de qué cosas? Pablo a Timoteo le está diciendo, Timoteo, tú extiéndete. Tú lo que has sido salvado, vive la vida como ese vaso de honra. Y esa vida se vive de esta manera. Más adelante te lo dice. Santificado. Un vaso que es de honra va a desear continuamente la santificación. Un vaso de honra va a ser ¿qué? Útil al Señor. Usable para el Señor. Un vaso de honra está dispuesto para toda buena obra. Timoteo, extiéndete para eso. Ahora, ¿quién está hablando esto? Saulo. Y Saulo Dios dijo de Saulo esto. Es instrumento útil. Es un vaso útil. Hermanos, todos somos instrumentos. Y quiero decir a todos acá somos instrumentos. Pero ¿qué tipo de instrumento eres? ¿Eres un vaso de honra? ¿Un vaso de madera y de barro para usos deshonrosos?
por más que no quieras, igual estás debajo de la soberanía de Dios. Por más que rechaces el Evangelio y lo desprecies, igual el Señor es glorificado. Porque Él es Dios, Él es Señor. Nuestro gran deseo entonces debe de solo llevarle honra a Él. Sí. Saulo sería esa pieza valiosa en las manos del diseñador, un vaso que llevaría honra al nombre de Cristo. Esto lo entendió Saulo. ¿Sabes que en un momento dijo en 2 Corintios 5:10? Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y esta es la misma palabra que usa en Hechos. Y esta misma palabra se usa en utensilios y instrumentos en 2 de Timoteo, que estamos estudiando ahorita, que es 2 de Timoteo. Ahí está la palabra utensilios e instrumento. Esa es esa misma palabra de Hechos. Cuando dice, instrumento me escogido es la palabra instrumento. ¿Y para qué tenía que ser un instrumento? Volvamos, dice el pasaje, a Hechos. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saulo fue salvado, fue rescatado para una tarea específica. Bueno, nosotros no somos Saulo, no tenemos esa tarea como él, ser ese apóstol mandado a los gentiles. Pero no dejamos de ser un instrumento. Eso sería lo que somos también nosotros. Pero acá Saulo tiene una tarea específica. Dice, llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y Saulo lo hizo. Si tú te fijas en Efesios 3, 5 al 7, él va a decir esto. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles, profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo, y copartícipes de la promesa de Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, dice Saulo. Saulo estaba entendiendo, después, ¿no? Obviamente, que él ha llegado a ser ese ministro. Pero el Señor ya había planificado, él va a ser ese instrumento, él va a ser ese siervo que va a llevar el Evangelio a los gentiles, a reyes, no solamente a reyes, y a los hijos de Israel. Ese iba a ser Saulo. Y lo hizo. Cuando tú lees la historia de Saulo, tú vas a ver una y otra vez, por ejemplo, en Hechos 26, 24 a 29, los varones que estamos en la lectura, y las mujeres que también pasaron por Hechos, vieron cuando él se presentó al rey Agripa, ¿se acuerdan? Y él habló su testimonio frente a reyes. Este era el instrumento. Pero hay algo más. El versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hay algo importante de acá. ¿Sabes cuál es lo importante? Dice Jesús a Ananías, Ananías, ve. Él es un instrumento, él es un vaso, un utensilio que va a ser útil, porque va a llevar esto, mi nombre. Y lo segundo, va a aprender cuánto se sufre por mi nombre. Pareciera que la vida cristiana hoy en día no se ve de esta manera. ¿Sabes cómo lo vemos? Algunos, a veces observo, como que son salvados, o sea, mejor dicho, te manifiestan que son salvos y son cristianos, pero ahora siguen viviendo la vida que ellos quieren vivir. No, no es así. Quizá no hubo una transformación. Quizás no eres salvo. Si sigues viviendo de la misma manera como antes vives, no te engañes. No nos engañemos. Sigues estando en el mismo lugar. No has salido de ese lugar. Porque la persona que ha sido salvada ahora es un instrumento. Esta persona ahora depende del Señor en oración. Desea más de su Señor. No solo eso. Ahora va a aprender algo. A llevar el nombre de Cristo. Y va a padecer por el nombre de Cristo. Su vida tiene un sentido. ¿Y sabes qué es? Cristiano. Cristiano. Esa es la identidad. Cristiano. Cristo ahora vive en él. Y a donde vaya, se muestra como cristiano. Él es su Señor, vive para él. Su único deseo es honrarle a él. Es un cristiano. Y Saulo tenía que aprender esto. ¿Cuánto es necesario padecer por el nombre de Cristo? Y si tú lees 2 Corintios, no lo busquen, pero ahí vas a ver lo que pasó. Saulo dice, te cito algunas cosas, dice,
Yo más, dice, en trabajos abundantes, en azotes, en cárceles, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Y puedo seguir leyendo. Saulo entendió lo que era padecer por el nombre de Cristo. Los que son discípulos, van a verlo esto como un gozo. Y esto es lo que va a enseñar a un Saulo para la carta a los filipenses. Tomar por dignos sufrir por Cristo. Véanlo de manera digna, sufrir por Cristo. Entonces, todos los que hemos sido salvados, ahora somos utensilios o herramientas en las manos de Dios. Y estamos siendo usados de una manera especial. Todos los salvados. Y los que no, aún así eres un instrumento, pero vil. Pero tómalo de esta manera, no como una descripción del lado de nosotros como creyentes, porque vemos el texto de desprecio, sino con responsabilidad. Observa dónde estás y sal de ese lugar. Arrepiéntete. Cree en el Señor. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de instrumento eres? Otra pregunta sería, ¿estamos padeciendo por Cristo? En tercer lugar, la diligencia y la comunión entre el discípulo y el rescatado. La diligencia y la comunión entre el discípulo y el rescatado. Del versículo 17 al versículo 19 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa. Ahora Ananías ya va a casa de Judas y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Qué hermoso. Hasta un momento Ananías pensaba algo de Saulo, ¿se acuerdan? Señor, este es así su testimonio. Pero el Señor le dice, Ananías, este me es instrumento. Lo que Ananías entiende es que Saulo ahora es salvado. Y acá ves el corazón o el ejemplo de un hombre, cómo debe ver a los que son salvados, a los cristianos, aun si ha salido del peor lugar, del lugar más desastroso en el que ha estado. Acá vas a ver a Ananías cómo lo trata. Le dice, hermano Saulo. Y no hay otra relación más grande que esto, de hermanos. No hay una relación más eterna que esta, de hermanos. Porque aún la relación de esposos que tenemos, de padres a hijos, todo se queda acá. Y cuando estemos allá en la eternidad vamos a ser hermanos. Y no hay compadres, no hay ahijados, no hay esos parentescos que el mundo lo ha enseñado. La mayor relación y la relación más estrecha y única es de hermanos. Pero ¿quién es mi hermano? ¿Quién es el hermano de Ananías? El hermano de Ananías es uno que venía camino a Damasco siguiendo sus pasiones con odio, que no le importaba nada y que estaba dispuesto a hacer su cometido. Pero Cristo fue en búsqueda de ese y lo salvó y lo rescató. Ahora ese es su hermano. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos aquellos que recibieron y los que han creído. No hay otra manera. No hay primos. No hay primos en el cristianismo. No, él parece mi primo. Ya poquito le falta, pero es mi primo. Ya poquito va a ser mi hermano. No. ¿Es tu hermano o no es hermano? No hay otra forma de verlo. ¿Es un instrumento de honra o es un instrumento vil?
Y la única manera es habiendo recibido y creyendo en Cristo. Entonces, cuando somos salvados, tenemos las nuevas relaciones, amistades. Y Saulo ahora es una amistad, tiene una relación, va a tener una relación estrecha ahora con Ananías. ¿Te imaginas esto? Saulo piensa esto, y venía a mi mente, hace unos días atrás, Saulo quería destruir a los de ese camino. Y ahora Saulo, ¿a qué grupo pertenecía? A los del camino. Saulo tenía que matar a ellos y ellos tenían que huir. Ahora, ¿quién tenía que huir? Saulo. Y Saulo lo entiende. Humildemente ahora va a tener esta actitud. Y le va a decir, Ananías, le va a decir a Saulo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí me habla algo interesante, que la relación que tenemos entre hermanos es porque somos de un mismo Señor. El Señor que te apareció, ese Señor me envió a ti, también es mi Señor. Entonces estamos bajo un mismo comandante, es Jesús. Él es el Señor. Pero a veces queremos tener relaciones con personas que no son de ese mismo, que están debajo del Señor. Y creemos que podemos tener las relaciones más estrechas con estas personas. Es imposible. Porque mientras tú respondes al mandato de tu Señor, Él va a responder al mandato de su Señor, al príncipe de las tinieblas, a sus propias pasiones. Acá Ananías está diciendo, al Señor me ha mandado, te apareció en el camino por donde venías, que me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Por lo que te da a entender que Ananías tiene la información y Saulo lo entiende y Saulo también sabía esto. Y ahora le dice, recibe la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y esta idea de lleno del Espíritu Santo, ¿recuerdas esa transición en el libro de Hechos? Que ahora el Espíritu Santo iba a venir, iba a tenerlo a Saulo, iba a ser una morada en él para que sea controlado continuamente, ¿no? Entonces ahora Ananías le dice eso. Y el versículo 18, y al momento, ¿qué le pasó? Le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¡Qué hermosa historia! Hasta acá. Esto te manifiesta la misericordia. Recibió la vista y fue bautizado. Ahora es contado uno más de los creyentes. El hecho de ser bautizado es que era públicamente, soy seguidor de Cristo. Me imagino ese momento y esa escena. Todos viendo el bautismo de Saulo, sorprendidos. Él estaba viniéndonos a buscar, ahora está siendo bautizado. Imagínate lo que Ananías está pensando en ese momento de bautizo, que le va a bautizar a Saulo. Le está bautizando y está pensando, fíjense, el poder de Dios puede transformar una vida a tal punto. Lo que habrá sido esa escena para Ananías bautizar a Saulo, las lágrimas que habrían habido para Saulo, totalmente agradecido a Cristo por salvarlo, como hermanos. Y en cuarto lugar, este es el último punto, el resultado de la verdadera conversión del rescatado. El resultado de la verdadera conversión del rescatado. Fíjense, y estuvo Saulo por algunos días con quienes, con los discípulos que estaban en Damasco. Esto me encanta. ¿Sabes qué? Saulo no regresó a Jerusalén. ¿Sabes con quién estuvo Saulo? Con los hombres de Damasco y con los discípulos en Damasco. A esto lo podemos llamar, como se mencionó, nuevas relaciones. Ahora Saulo deseaba pasar tiempo con otros discípulos del Señor. Es un hombre humilde que quiere conocer más acerca de sus hermanos, que en algún momento él los llamó del camino. Pero ahora estas son relaciones importantes para él. ¿Sabes cuál es el distintivo de un creyente? Querer estar con sus hermanos. ¿Sabes cómo ves a un incrédulo?
Se quiere ir, no quiere estar. ¿Para qué? ¿Sabes? El creyente quiere estar con sus hermanos, con otros. Y lo impresionante de esto es que Saulo, la capacidad que tiene en cuanto a la preparación es superior a estos hombres. Pero acá este hombre es sencillo y humilde. Y lo que está aprendiendo, lo está aprendiendo de otros hombres. Humilde, sencillo, de sus hermanos. Los está observando. Obviamente acá no dice que está aprendiendo, pero está con ellos, está escuchándolos en las reuniones, está con los otros discípulos. La idea de bautizarse, está asistiendo a las reuniones. Y el versículo 20 dice, y enseguida, ¿qué pasó? Predicaba a Cristo en las sinagogas. Y esta idea, primero, antes de ver este versículo 20, hay un pasaje que Saulo dijo esto, perdón, y Pablo dijo esto, Saulo y Pablo igual. No hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Saulo lo vivió esto, y desde que conoció a Cristo, no miraba a los demás debajo de sus hombros, sino los miraba a ellos como discípulos. Quería estar al lado de ellos, de sus hermanos. Es triste ver que personas no quieren estar con los demás, con las personas más sencillas, pasar tiempo, vivir la vida común, la vida de iglesia. La iglesia no es en un sentido una etiqueta de profesionalismo, es una comunidad donde están personas que conocen la Escritura como otros que no, como personas con distintos rasgos, con distintos, diríamos, niveles social, pero todos son hermanos y están unidos. Nada cambia. Y acá Saulo quiere estar con los discípulos. El versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. En segundo lugar, ahora Saulo quería predicar a Cristo. Claro, los ojos de él fueron abiertos, las escamas espirituales cayeron cuando vio la luz y oyó la voz. Aunque fue ciego físicamente, pero ahora miraba con claridad en su corazón. Todo lo comprendió. Lo que en un tiempo para este hombre era un celo por Dios, porque solo era tradición, mucho de lo que hizo, pero ahora estaba comprometido con predicar el evangelio. Ahora sus ojos espirituales veían más que nunca. Y ahora predicaba la verdad, la luz. Ya no había ninguna confusión. Este hombre, lo impresionante es que así comienza y así termina sus días, hablando de Cristo. Este es un modelo de hombre para imitar. Pero, ¿sabes? Pensaba así. Pablo, ¿sabes qué dijo? Dijo así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y más adelante va a decir, yo soy el pecador más que todos, el primero. Entonces, no caigamos en ver a Saulo como él mismo no se ve. Solo a alguien que ha alcanzado, Saulo se ve solo como alguien que ha alcanzado misericordia. Lo mismo que nosotros. ¿Sabe lo que pasa? Como hace un momento escuchábamos otra vez, lo voy a repetir, del orgullo. Algunos se ponen como si lo que tienes, lo tienes porque lo mereces. Y no, no es así. Por misericordia se te ha dado. Lo tienes por misericordia. Y Pablo se ve acá. Pablo, si nos acercáramos a él, si estuviéramos en su tiempo, le decía, tú eres Saulo, wow, ¿puedo tocarte? ¿Qué? ¿Cómo? Wow, tú eres el que hace esto. Cristo, solo Cristo, la gracia del Señor. Un hombre humilde, no acapara para sí la atención, no se muestra, es sencillo, camina con los más humildes, convive con los humildes. Y acá está Saulo. Y él mismo va a decir,
Para esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer. Entonces la predicación de Pablo, Saulo, no empezó en Jerusalén, donde muchos les hubiese gustado estar. Saulo no fue a Jerusalén. Ahora que soy creyente, me voy al mejor lugar para predicar el evangelio, porque ahí están los más doctos, los rabinos. Yo soy otro capacitado para esta tarea, porque yo también soy un rabino. Yo fui un rabino. No, ¿sabes dónde empezó a predicar? En Damasco. Saulo dependía completamente del Señor, un hombre humilde. Él no quería reconocimiento, solo ahora deseaba que todos escuchen de Cristo. No buscó los mejores lugares para predicar, aunque Dios le había preparado los lugares donde llevaría su nombre para ser proclamado. Porque el que planificó no fue Saulo. Saulo no dijo, tengo que estar frente a los reyes. El Señor planificó que él va a estar frente a los reyes. ¿Sabes? El Señor se abastece de eso. El Señor hace su plan como Él quiere y va a completarlo. Y te voy a decir algo a todos, acá somos instrumentos. Limpiémonos de esas malas enseñanzas, como decía Pablo a Timoteo, de lo falso. Y deseemos más la santidad. Seamos más útiles al Señor. Comprometidos, vamos a ser vasos útiles. Y el Señor va a seguir haciendo su obra en nuestras vidas. Por eso Saulo le va a decir en un momento, o Pablo le va a decir en un momento a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor, sino participa de las aflicciones, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo por la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Sabes qué dice Saulo? Yo fui llamado, Timoteo, yo fui llamado no porque yo hago buenas cosas, porque yo iba a ser el más capaz, porque yo iba a hablar mejor, porque yo soy no sé, el más sabio, porque a mí van a venir las personas. No, la gracia del Señor hizo que yo esté acá. Así es Saulo. Comprendió que Cristo es el único Salvador y digno de adoración, y Él debe ser proclamado. Saulo está dispuesto a vivir el resto de su vida hablando solo de Él. ¿Sabes cómo empezó Saulo? Saulo, dice acá, enseguida predicaba en las sinagogas, diciendo Él es el Hijo de Dios. ¿Sabes cómo termina? Predicando el Evangelio también, ¿no? Y le llevaron hasta Roma por causa del nombre de Cristo. Y ahí va a terminar sus días. Ahora, como nueva criatura, proclama el Evangelio. Por eso, pensaba, y él escribió en algún momento, dijo esto Saulo, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quizás Saulo está pensando y dice, ¿qué iba a pensar yo que iba a ser este hombre para esta tarea? Pero Él lo ha preparado de antemano para andar en esta tarea. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con tu vida. Ni te imaginas. Jamás me imaginé estar acá, hermano. Te puedo decir eso. La gracia del Señor. Todos quedaron maravillados del poder de Dios en la vida de Saulo, atónitos. Fíjense el versículo 21. Y todos los que oían estaban, ¿qué? Atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿A eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Esta es una pregunta retórica. Cuando dice, ¿no es este? Sí es este. Este es, sí. Pero está predicando el nombre de Cristo. Eso es una vida transformada. No se ve la vida, ya no es igual la vida cuando uno conoce a Cristo. Todo cambia. Versículo 22 dice, pero Saulo, mucho más que se esforzaba. Acá nuestra traducción no está quizás la más precisa, porque sería, no se fortalecía. En el griego es esta palabra, ser capaz. Y este es un verbo, es un modo imperfecto y está en voz pasiva. Te lo explico. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba, o sea, se fortalecía.
¿Cómo se fortalecía Saulo? Esta idea de voz pasivo es que él no estaba haciendo esto, sino era el resultado de una acción que caía sobre él. Se fortalecía en él. ¿En qué se fortalecía él? Se fortalecía, claro, fue lleno del Espíritu Santo. Se fortalecía en el Espíritu Santo. ¿Pero qué usaba el Espíritu Santo para fortalecerlo a él? La Escritura. La Escritura. Cuando pensaba esto, ¿sabes qué a Saulo lo mantuvo hasta el final fiel? Cuando estaba preso, ¿sabes qué le dijo a Timoteo? Timoteo, cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Desde un inicio de su vida hasta el final de su vida, se fortalecía. Un discípulo se fortalece en la Escritura y el Espíritu Santo lo fortalece en la Escritura. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, Timoteo. Y acá está Saulo. ¿Y qué hacía? Confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Lo que habrá sido esas pláticas de Saulo frente a otros, diciéndoles y explicándoles el texto. ¿Te acuerdas esto? Lo que habló el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Bueno, Jesús es el Mesías. Y dice, ¿se confundían qué? Quedaban confundidos. Saulo fue transformado por el poder de Dios. Y este es el plan del Señor para el rescatado. Entonces, hace un tiempo atrás vimos cómo los enemigos de Cristo fueron hostiles y Saulo era uno de ellos. Los discípulos de Cristo no dudaron ni temieron en hablar del Evangelio. Recobraron ánimo, se fortalecieron en el Señor. Pero a pesar de la gran oposición y de la persecución, el Señor, que es dueño de la obra, tenía un plan soberano para que su palabra se siga predicando. La tarea de los apóstoles hasta este momento se hicieron. Aunque no sabemos más adelante en el libro de los Hechos, de los otros apóstoles, ahora va a entrar en escena este personaje llamado Saulo, hasta el final del libro de los Hechos. ¿Con qué propósito? Para que la excelencia del poder de Dios se exhiba. Que un hombre que perseguía a la iglesia ahora era el instrumento para que se predique el Evangelio y se edifiquen nuevas iglesias por el poder de la palabra, por el poder del Evangelio. Uno de los predicadores fieles había sido apedreado, murió y su ropa pusieron a los pies de Saulo. Y en algún tiempo después, este que aprobó la muerte de Esteban sería un predicador de Cristo. ¡Qué grandioso! Saulo reconoció quién era su Señor. ¿Te acuerdas de las preguntas? ¿Qué plan tiene Dios para aquellos que son rescatados? Tiene un plan. Somos instrumentos. Y habíamos mencionado en ese punto unos de honra, otros para usos viles. Saulo, antes de Damasco, era un instrumento vil, hasta que el Señor fue en búsqueda de él y lo salvó. Saulo tuvo que escuchar la voz del Señor y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso le mostró su culpabilidad. ¿Sabes? Hoy puedes escuchar esto. Tú eres pecador como yo. Y el Señor muestra tu pecado en el que estás metido. Y la única manera para que salgas de ahí es escuchando la voz del Señor. Que Él dice, entregó su vida por ti para salvarte. Y lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Como Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Reconoció que perseguía a la iglesia y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga?
Bueno, hoy puedes creer también. Cree en el Señor. Arrepiéntete. Y el Señor te va a salvar. Padre, gracias por tu palabra.